Bienvenidos, manitas. Madera de balsa para el trabajo de hoy. Vamos a hacer una pieza que no nos puede faltar en nuestras mesas y por la decoración que le voy a dar, sobre todo en las mesas de este verano. Por si no lo sabéis, en decoración, incluso en moda, una de las tendencias de este verano son los limones. Acompañadme que empezamos. No os voy a mantener demasiado en la intriga. Vamos a hacer un servilletero. Y como veis, yo ya tengo piezas cortadas. Os iré dando las medidas según las vayamos pegando. La primera pieza que tenemos que cortar, la base. Yo la he cortado de 18 por 18. La base yo la he cortado 1,5 centímetros más grande que la servilleta. Las siguientes dos piezas, estos dos laterales. Esto va a ser el frontal y esta parte de aquí la trasera. Tiene que medir el mismo ancho que nuestra base, 18 centímetros, y el alto lo escogéis vosotros. Yo he escogido que sean de 9 centímetros, con lo cual he cortado dos piezas, una para cada lado, de 18 por 9 centímetros de alto, y las vamos a pegar aquí. Para ello voy a utilizar cola blanca de carpintero. Podéis colocar la cola en el canto de la base o en la parte baja del lateral, como más cómodo sea. Nos vamos a ayudar para que las piezas se queden en su sitio mientras la cola se seca con cinta carrocero. Y lo mismo con el otro lateral. Las siguientes dos piezas, el frontal y la trasera. La trasera ya la podemos pegar. Y la medida es los 9 centímetros, lo mismo que el alto de los dos laterales, pero aquí vamos a tener en cuenta el ancho de nuestra maderita. No os lo he dicho, yo estoy utilizando madera de balsa, pero también lo podéis hacer con cualquier cartón que tengáis. Tenéis que tener en cuenta el ancho del material que estéis utilizando. Entonces tenemos que saber que esto mide 18 centímetros, que las piezas que yo estoy utilizando son de 3 milímetros de ancho, con lo cual 3 milímetros y 3 milímetros son 6 milímetros, que le tengo que añadir a esos 18, porque cuando pegue esta pieza aquí me tiene que cubrir los dos laterales que ya tengo pegados. Esta pieza la podemos pegar ya. Colocamos la cola en la parte baja de la pieza y en los dos laterales. Y mientras esto se seca, vamos a hacerle unos cortes a la pieza frontal. Esta pieza, el frontal, mide lo mismo que la trasera, 18,6 por 9. Pero le quiero hacer una abertura aquí en la parte de delante para que nos facilite coger las servilletas. Las medidas ya las decidís vosotros. Yo voy a dejar 6 centímetros en este lado, 6 centímetros en este otro. Trazamos las líneas y esta parte de aquí la vamos a desechar. Y aquí, para que nos quede redondeado el canto y no nos lastimemos cada vez que vayamos a coger una servilleta, pues con cualquier pieza redonda canteamos, tanto aquí como aquí. Ahora lo cortamos y ya las podemos pegar aquí en el frontal, una a cada lado. Para la parte de arriba del servilletero, una pieza que mida el mismo ancho, 18,6, para que cubra toda la superficie, y el largo, eso ya lo escogéis vosotros. Yo he cortado una pieza de 12 centímetros, porque quiero, esta pieza va a ir aquí, pegada desde la parte de atrás hacia adelante. Yo he medido 12 centímetros porque quiero que sobrepase la mitad del servilletero, que son 9,25, pero le he dejado holgura, he llegado hasta los 12, porque le quiero cortar una forma. Lo voy a cortar con una sierra eléctrica. También podéis utilizar las seguetas estas de manualidades. Si no tenéis ninguna de esas cosas para cortar la maderita, esta pieza la podéis hacer con cartón contracolado, porque si después vamos a decorar, bien pintándola, bien con decoupage, con cualquier otra técnica, no se va a notar que no es madera, como el resto del servilletero. Y ya lo podemos pegar en su sitio. Lo vamos a dejar secar muy bien antes de empezar a decorar.
Cuando el servilletero ya se me ha secado, lo siguiente que he hecho ha sido pasarle una lija por todas las piezas, sobre todo para pulir los cantos y que no queden tan vivos. Lo siguiente, tapar el poro a la madera. Para ello yo voy a utilizar esta imprimación multisuperficies. Con una capa será suficiente y lo voy a aplicar tanto por dentro como por fuera del servilletero. Cuando le aplicamos humedad a una madera que está sin tratar, como era este el caso, era chapa natural, puede que cuando se seque la superficie quede como un poquito más áspera. En algunos puntos puede que levante alguna astillita. Eso también depende de la calidad de la madera. La solución, le vamos a pasar una lija fina por toda la superficie antes de darle la capa de color. Para terminar de cubrir toda la madera, que quede un fondo claro para poder seguir trabajando, una capita de pintura acrílica blanca, solo por el exterior. Vas a pintar el interior. Tanto el interior como la base va a ir del mismo color. Lo que pasa es que la base la pintaré al final, porque como voy a estar manipulando la caja, no quiero que se manche la pintura que voy a colocar. A partir de este punto, como siempre os digo, tanto la decoración como los materiales que voy a utilizar los podéis adaptar a lo que tengáis o a lo que más os guste. El color que voy a utilizar es un amarillo pastel. Pasamos al decoupage. Ya os dije al principio del vídeo que una de las tendencias de decoración eran los limones. Tengo estas 4 servilletas y en un principio había pensado utilizar estas dos que combinan bastante bien en azules y el amarillo del limón, pero los colores pasteles de esta me encantan, así que es la que voy a utilizar. Esta servilleta no sé si me la enviaron de Dipinto Di Blu o me la regalaron o la compré yo, no estoy segura, la tengo desde hace bastante tiempo. Esta sí que sé que fue envío de Dipinto Di Blu, esta sí también es de allí. Junto con estas, como siempre en la cajita de descripción del vídeo, os dejaré los enlaces a todos los productos que podáis encontrar en la web. Y el decoupage se lo voy a hacer en la parte superior y en el frontal. Así que lo primero que tengo que hacer es recortar la servilleta que vaya a necesitar. Como siempre, retiramos 2 de las 3 capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Cola para decoupage, yo normalmente la suelo utilizar en acabado mate, y una paletina de cerdas suaves. Colocamos la servilleta en la superficie, levantamos y la voy a ir pegando por partes. Aplicamos una capita finita y bien extendida de la cola. Colocamos esa parte de la servilleta y nos ayudamos de un plástico para terminar de fijarla y eliminar arruguitas. Y pegamos el otro lado. Dejamos este lado y pasamos a los frontales. Y hacemos lo mismo. Con una lima de uñas o una lija de grano fino retiramos el exceso. Y termino de pegarla con una nueva capa de la misma cola, esta vez más generosa, y siempre aplicándola del centro hacia afuera, y dejamos secar. Para decorar estos 3 laterales, como quiero darle un toque rústico, creo que en esta ocasión le va ideal hacer cuadros con pintura.
el típico mantel a cuadros campestre. Para ello nos preparamos cinta de carrocero, ya me lo habéis visto hacer en otros trabajos. La cinta que yo tengo es de 4 centímetros de ancha, así que la corto a la mitad porque quiero que las franjas me queden de 2 centímetros. Guiándome del canto este de aquí, coloco una primera cinta. Para que todas sean de 2 centímetros, para no tener que estar midiendo, colocamos otra cinta pegadita a esta primera y otra cinta a continuación, pegaditas, sin dejar ningún espacio. La del medio la quitamos, ya tenemos aquí esos 2 centímetros. La volvemos a colocar en esta tercera cinta que pusimos y hacemos lo mismo. Colocamos otra y retiramos esta del centro. Así vamos a ir dando la vuelta a los 3 laterales. Voy a utilizar estos 3 colores: blanco, el amarillo pastel que he utilizado para pintar el interior y un amarillo limón más intenso. El primer color que voy a utilizar, el amarillo pastel, que voy a rebajar con un poquito de blanco. Y pintamos las franjas. Secamos la pintura y le pasamos una lija de grano fino. Retiramos estas cintas y volvemos a colocarlas de la misma manera, pero esta vez en horizontal. Pintamos las franjas que nos quedan libres con el amarillo pastel, esta vez no lo vamos a rebajar con blanco. Y hacemos lo mismo que antes, lo secamos un poquito y le pasamos una lija. Y sin retirar las cintas que tenemos puestas en horizontal, volvemos a colocarlas en vertical en el mismo sitio donde las colocamos la primera vez. Y ahora en los cuadraditos que se nos quedan libres paso a aplicar el amarillo limón, el más fuertecito. Y ahora, sin dejarlo secar, porque esta vez no vamos a lijar, retiramos las cintas. Y ya tenemos el diseño a cuadros terminado. Paso a bajarle esa intensidad vibrante del amarillo limón, que para mí es un poquito demasiado, envejeciendo un pelín los bordes con marrón chocolate. Paso ya a barnizar con un barniz en acabado mate. Ya está seco el barniz y según se lo iba aplicando iba pensando qué otra decoración poder hacerle. No quería recargarlo demasiado porque es un servilletero que vamos a utilizar constantemente, entonces demasiado volumen o demasiada decoración a mí no me gusta porque me entorpece el uso. Entonces me he sacado esta chapita metálica, pues pintarla de verde, por ejemplo, colocársela aquí y un pequeño cartelito ahí, podría quedar bonito. Con una plantilla y pasta de relieve hacer algún relieve por los laterales de los cuadrados, algún estarcido, no sé, pero no me convencía nada. Y me acordé que tenía esta colección de papeles, son papeles de scrapbooking de la marca Estampería, y creo que la colección se llamaba Blue Dream, no estoy segura, porque es que la
portada donde va el título la recorté en otro trabajo, pero creo que sí. Y recuerdo que tenía limones, así que he estado buscando y tenía trocitos de papel que me han sobrado y he recortado estos limones. ¿Que lo podía haber hecho con la misma servilleta que he hecho el decoupage? Sí, si lo hubiese pensado antes, sí. El fondo es oscuro y lo hubiese tenido que hacer antes, y después a la hora de pintar el fondo pues ir con cuidado perfilando el motivo de los limones. También podría impermeabilizar el trocito de servilleta que voy a utilizar y por la parte de atrás pintarlo de blanco para que cuando yo haga el decoupage aquí no se noten los cuadrados, pero la verdad, sinceramente, no me apetece, hace calor, no tengo ganas de liarme ahora a impermeabilizar la servilleta. Así que esta opción de haber recortado estos limones en papel me parece buena idea, porque como es un papel de scrap que es gordito, yo lo puedo pegar y no se nota el fondo. Así que eso es lo que voy a hacer. Y lo voy a pegar con cola blanca. Y ahora, para darle un poquito de profundidad, con marrón chocolate voy a sombrearlos, pero muy poquito y solamente por la parte de abajo del dibujo. Por aquí arriba no lo he sombreado, no voy a rodear todo el dibujo, para que no parezca que están suspendidos. Aquí un poquito de sombra, pero veis que por aquí no se la he hecho. Pues lo mismo voy a hacer en este. Le paso un poquito de barniz por encima del papel y lo dejamos secar. Y ahora sí que lo doy por terminado. Los toques de estos limones creo que lo complementan, me convence mucho más. ¿A vosotros qué os parece? Ya tan solo nos queda colocar las servilletas. Caben sin ningún problema y me ha quedado este otro trocito de servilleta que estoy pensando que podría hacer alguna otra pieza que vaya a juego con el servilletero para nuestra mesa. ¿Qué os parece? ¿Hacemos algo con ella? A ver qué se me ocurre, y si no, ¿qué ideas tenéis vosotros? ¿Algunos posavasos estarían bien? No sé, decidme en comentarios si os ocurre algo que pueda utilizar con este trocito de servilleta, pero creo que podría ser buena idea. Y si os ha gustado la idea de hoy, como siempre, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si no os queréis perder ninguna idea nueva. Sabéis que esas 3 cosas me ayudan un montón a que el canal pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.